Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, para hablar del panorama de esta enfermedad en Colombia. Y para eso tenemos dos invitados, uno que nos acompaña en este momento vía microondas, es el defensor del pueblo Carlos Negret, quien además es sobreviviente de cáncer. Defensor, bienvenido. Muy buenas noches y muy complacido de estar en el programa. Muchas gracias. Y también está con nosotros John Marulanda, que es asesor médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Bienvenido. Y es médico también, ¿no? Sí, señora. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ustedes están viendo al defensor del pueblo vía microondas con un nuevo look, porque él hoy, en este día en que recordamos la lucha contra el cáncer, ha decidido tener el gesto de quitarse todo el pelo, de raparse la cabeza. ¿A qué se debe esto, defensor? Para llamar a la solidaridad a toda la comunidad y para llamar a la solidaridad y al cumplimiento de los deberes al sistema de salud. Los campesinos los pacientes de cáncer no pueden seguir haciendo colas interminables en la Defensoría del Pueblo para que nosotros les ayudemos mediante mecanismos jurídicos para que las EPS autoricen todos los procedimientos que se requieren para salir adelante y poder seguir viviendo. Y usted, como paciente que fue y como sobreviviente, me imagino que entiende, como solo los que han tenido cáncer, lo que significa para una persona estar sometida a que no le brinden tratamiento oportuno, a que tenga que hacer esta presión y estas filas para poder tener derecho a la salud. ¿Qué ha podido hacer usted como defensor, o definitivamente se siente abrumado y esto es algo con lo que ni siquiera la Defensoría puede lidiar? El sistema de salud tiene que funcionar porque cada uno de los colombianos pagamos para que nos atiendan en tiempo, de modo que no vamos a cesar en tomar todas las medidas necesarias para que las EPS cumplan. La gran mayoría cumplen, pero como dije en octubre del año pasado, algunas EPS lo que hacen es vergüenza criminal cuando no atienden a los pacientes. Y hoy, 4 de febrero, que es el día que se conmemora el Día del Cáncer, es muy grave que nosotros no le demos la atención requerida a los pacientes en su momento. El cáncer es una enfermedad que el doctor Marulanda sabe mejor que yo, que depende de los días, la atención con quimioterapia o radioterapia, eso demanda si uno vive o no vive. En el caso mío, pude vivir porque tuve una atención a tiempo. Sí, defensor, ya le voy a dar la palabra al doctor Marulanda precisamente para que nos explique la gravedad entre que un cáncer pueda ser diagnosticado a tiempo o que se demore unas semanas más. Pero yo le preguntaba por lo que usted ha podido hacer como defensor, porque usted ya lleva como unos 3 años, si mal no recuerdo, en la Defensoría. ¿Está mejorando la situación, el acceso a los pacientes? Así el panorama todavía sea malo y lamentable, pero ¿estamos mejorando o estamos empeorando o nos estancamos? ¿Cómo define usted el momento actual? Es que cuando no atendemos a una persona, el sistema está estancando. Hoy yo no quisiera referirme en cifras, pero lo que quiero ser es propositivo en el sentido que la Defensoría del Pueblo, la parte técnica de la Defensoría del Pueblo, no va a parar para que las EPS trabajen de la mano con nosotros, pero para una atención rápida, que no tengamos que nosotros que ir a los juzgados a iniciar procesos de tutela para que le den la atención a las personas en Colombia que padecen el cáncer. Doctor Marulanda, las estadísticas que siempre salen en esta fecha conmemorativa indican que en Colombia hay más incidencia de cáncer. Entonces uno siempre se hace la misma pregunta: ¿esto es porque hay mejores métodos de diagnóstico? ¿Esto es porque estamos viviendo más y entre más edad tengamos entonces más probabilidad de tener una enfermedad como el cáncer tenemos? ¿O esto es porque realmente el ambiente, el estilo de vida nos está llevando a tener más esta enfermedad? ¿Cuál es la razón? Ya las dijo usted. ¿Las tres? ¿Todas las anteriores? Todas las anteriores. Lo primero es que al aumentar la expectativa de vida, al aumentar la longevidad,
hay mayor oportunidad de que aparezca un cáncer. Esto es uno de los factores por los cuales se aumenta la incidencia, la aparición de casos nuevos. Lo segundo tiene que ver con los estilos de vida saludables, que hoy en día el estilo de vida que llevamos urbano, con una alimentación no muy adecuada, malos hábitos alimentarios y adicionalmente tabaco, alcohol, etcétera, aumentan los riesgos o son factores negativos que favorecen el riesgo de padecer cáncer. Entonces, todos estos elementos juegan un papel importante y claro, hemos mejorado los medios diagnósticos muchísimo y adicionalmente hemos mejorado también el registro del cáncer. Entonces, todo eso tiene un impacto en las cifras. Y dicen, sí, hay un aumento de la incidencia. ¿Dónde nosotros podemos intervenir para que esa incidencia, dijéramos, no sea la misma? En los cánceres que tienen origen infeccioso. Eso sí es una verdadera prevención, además de los factores y la educación. El de cuello uterino, el gástrico, ¿sí? Sí, usted casi no me necesita para la entrevista. Los que tienen, por ejemplo, agentes infecciosos y tienen vacuna, como el cáncer de cuello uterino, las vacunas contra la hepatitis C, y el del estómago, porque hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que al causar inflamación crónica, favorece la aparición del cáncer. Esos cánceres que son de origen infeccioso les podemos quebrar la tendencia de la incidencia. Eso es cierto. Nos interesa mucho más la mortalidad y la mortalidad temprana evitable por cáncer, porque sobre la incidencia a veces no podemos hacer mucho, pero sobre la mortalidad que es temprana y evitable sí. ¿Cuántas personas se mueren cada año en Colombia por algún cáncer que pudo haber sido tratado y de manera que se le alargara la vida con calidad a la persona? Hay cálculos aproximados internacionales que dicen que hasta un 30% de los cánceres pudieron haber sido evitados por factores protectores, buenos hábitos de vida, u otros porque de alguna manera una atención oportuna, como lo decía el defensor, una atención oportuna puede, dijéramos, aumentar las tasas de sobrevida. Entonces, eso sería un 30%. La mortalidad en este país por cáncer está alrededor de 33.000 casos anuales, según el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, uno puede prever que al menos de 5 a 10.000 cánceres pudieron haber tenido mejores tasas de sobrevida si son detectados de manera mucho más temprana y el tratamiento se inicia oportunamente. Permítame, le doy la palabra al defensor de nuevo, porque ahorita quiero hablar con usted no tanto como defensor del pueblo, sino como Carlos Negrete, el paciente. ¿Qué cambió en su vida en materia de hábitos que lo llevaran a usted a decir, hombre, yo hubiera hecho esto antes, a lo mejor no me hubiera dado cáncer, entonces voy a vivir de una manera diferente? ¿Cambió algo? Realmente no mucho, pero cuando el médico me dijo, usted tiene cáncer, yo le pregunté por qué le da a uno cáncer, y el doctor Marulanda ahora anotaba varias de ellas. No tenemos claridad de dónde viene el cáncer, pero él me dijo, vamos a hacer unos procedimientos, tantas quimioterapias, si no funciona la quimioterapia vamos a radioterapia. Funcionó y estoy aquí. Yo quisiera, Claudia, poder tener unos mejores hábitos. Últimamente, en los 29 meses que llevo en la Defensoría, yo vivo es por las veredas, los ríos, los corregimientos, y realmente allá uno come lo que encuentra. Aspiro después de el año 2020 que salga la Defensoría, poderme en forma y tener unos hábitos saludables como hacer ejercicio a tiempo, no comer grasas saturadas, en fin, todo eso que le dicen a uno que no debe comer y cuidarme de mejor manera. Bueno, pues ojalá pudiera lograr eso todavía estando en este cargo, defensor, porque la salud no se puede poner en segundo lugar. Pero mire, yo quisiera que usted desde su experiencia como paciente nos contara también esas cosas que ya siendo un paciente, que ya estando en una quimioterapia, que ya estando ante la angustia que le debe dar a cualquier persona con cáncer de la posibilidad de morir, de dejar hijos, familia, etcétera, usted en ese momento pensaba, ¿por qué no sabía tal cosa antes? ¿O qué quisiera yo que supieran los que no tienen cáncer de los que sí tenemos para que nos entendieran mejor en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria? ¿Qué tipo de esas cosas nos puede compartir para ayudarnos a crear conciencia a la gente que está viendo el programa? Hoy lo que con este gesto de venir aquí a la Liga contra el Cáncer es llamar a la solidaridad a todas las familias, a todos los servidores y funcionarios de las EPS, que cuando
se le acerque un familiar o el mismo paciente a atenderlo, que lo traten con cariño, con amor, con respeto, con compasión. Es una angustia muy grande porque el solo hecho que le digan usted tiene cáncer, uno, Claudia, no piensa sino en que me morí, que aquí ya no hay ninguna otra opción. Yo afortunadamente tuve 3 médicos que no se me olvidan los apellidos, Alirio Zuluaga, el doctor Kimmel, el doctor Arbeláez, y tuve un establecimiento médico que es la Fundación Cardioinfantil, donde yo no decía que iba a que me trataran, sino que yo me iba a hospedar a esa fundación. Me atendieron muy bien en esa clínica como en otras, yo me imagino. Tenía mucho calor humano, el paciente era no un número, sino un familiar, un pariente que estaba en este trance, un grupo de enfermeras muy queridos, de modo que yo no tengo sino que darle bendiciones a mi Dios que me permitió seguir viviendo, pero además el llamado hoy es a la solidaridad de todos los colombianos en lo que tiene que ver con el cáncer en Colombia. Doctor Marulanda, eso que acaba de decir el defensor pareciera como algo que se da por hecho, pero resulta que no pasa. El cuerpo médico, en medio de sus propios problemas, a veces desarrolla como un cuero duro, ¿no?, frente a las dificultades de los pacientes. ¿Cómo trabajan ustedes desde la Liga contra el Cáncer precisamente para que esa sensibilidad no se pierda, porque hace parte de la recuperación del paciente y de su familia? Varios frentes. Estas campañas son un frente. La Liga Colombiana tiene permanentemente charlas de capacitación y cambio de cultura hacia muchos de los grupos que trabajan en cáncer, incluyendo el grupo médico de enfermeras. Tiene más de 36 filiales de la Liga contra el Cáncer a nivel nacional, donde se transmiten este tipo de políticas. A su vez, la Liga Colombiana contra el Cáncer presta servicios de quimioterapia y hacemos todo un ejercicio de hacer un trato humano con respeto a los pacientes que van allá. A los mismos pacientes les transmitimos una serie de conocimientos y de apoyos que le permiten tener una mejor relación con el cuerpo médico también. O sea que hay varios frentes en los cuales trabajamos y es absolutamente decisivo para la persona que padece cáncer tener un trato humano y con respeto de quienes lo rodean. Les hablo a los dos un tema que quiero que hablemos después de comerciales, y lo digo porque una de las médicas a las que uno va a hacerse controles al año me dice, por ejemplo, que el cáncer de cuello uterino en Colombia es un cáncer de pobres, porque las mujeres, entre más pobres, menos van al médico, menos se hacen sus citologías, sus pruebas, y esto con un diagnóstico a tiempo pues sería muy fácil de empezar un tratamiento y evitar la muerte de las mujeres. Quiero preguntarles entonces, al regresar, si el cáncer en Colombia o las muertes por cáncer en Colombia son una cuestión que evidencia también la diferencia entre ricos y pobres, la inequidad tan grande que tenemos en este país. La respuesta cuando volvamos a Mejor Hablemos. Ya volvemos. Es el día de la lucha contra el cáncer. Estamos hablando con el defensor del pueblo, que no solamente lucha al lado de los pacientes con cáncer para que reciban sus derechos como pacientes, sino que es un sobreviviente de cáncer, y también con John Marulanda, asesor médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Defensor, ¿el cáncer en Colombia mata más a los pobres que a los ricos? Sin lugar a dudas, porque el acceso a que le den el tratamiento siempre se dificulta mucho más. Pero lo que tenemos que hacer, Claudia, es trabajar en lo que tiene que ver con la prevención, en seguir trabajando con el Ministerio de Salud y las EPS para que la prevención en todos los sectores sociales se haga la prevención en cánceres tan importantes como el cáncer de seno, el cáncer de próstata, porque eso nos va a evitar poder prevenir el número grandísimo en este par de cáncer. De modo que es trabajar en campañas de prevención para bajar el número de personas que se vean afectadas por el cáncer. Defensor, no sé si tenga ahí la lista, pero me gustaría que nos dijera, pues en materia de EPS e incluso de medicinas prepagadas, yo creo que ustedes en la Defensoría deben tener un indicador de cuáles son los pacientes afiliados a qué EPS que más se quejan, que más tarde reciben sus servicios, que más trabas les ponen. Respecto a esto, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles son las mejores EPS para
para garantizarle la vida o tratamiento a los pacientes con cáncer y cuál las peores? Desafortunadamente, como hoy yo venía venía solamente a hablar contigo otros asuntos, no tengo el dato específico de cuáles EPS son las mejores, cuáles son las malas, pero el llamado, Claudia, como defensor es que el solo hecho de presentarse un ciudadano para que le den su atención en relación con el cáncer es muy grande, pero te puedo dar una cifra en la ayuda que hace la Defensoría, el trabajo que hace la Defensoría, son casi 300.000 tutelas al año y casi el 60% de ellas son para atenciones en salud, de modo que todavía al sistema toca empujarlo vía tutela, que nos parece supremamente grave, de modo que tenemos que seguir trabajando para que no sea necesario la tutela, para que le den la salud a los colombianos, que además la hemos pagado. Claro, eso cuando ya la persona está diagnosticada, pero ¿cómo saber? Yo quisiera, si de pronto en la Defensoría tienen una idea de esto, si las EPS están haciendo su trabajo en prevención o no. Porque si un paciente le paga cada mes a una EPS a través de su trabajo o individualmente, pues debería la EPS estarle diciendo, venga, ¿qué hubo? ¿No se ha hecho su control? Venga, venga a estos talleres de capacitación. Mire, ¿eso lo están haciendo las EPS o no? Sin lugar a dudas no lo están haciendo, no están impregnando lo que tiene que ver con la prevención. Si lo tuviera, no teníamos las cifras que anotó el doctor John Marulanda, que si mi memoria no me falla, son más de 100.000 casos en el caso de cáncer. Si hubiera prevención, con seguridad sería mucho menos. Doctor Marulanda, ya nos dijo el defensor, sí mata más a los pobres que a los ricos el cáncer en Colombia. ¿Qué puede agregar usted a esto que, mejor dicho, para tratar de decir algo que nos ayude tanto a los propios pacientes o que tenemos un seguro de salud a presionar para que esto no nos pase? Hay claras inequidades en el sistema. Frente al cáncer de mama se han hecho varios estudios donde demuestran inequidades, donde tienen menor tasa de sobrevida las mujeres que pertenecen al régimen subsidiado que aquellas que pertenecen al régimen contributivo, que son las que cotizan y que su mayoría están en los centros urbanos. En cáncer infantil también se han hecho algunos estudios de inequidad y se muestra cómo los niños que pertenecen al régimen subsidiado presentan un mayor índice de mortalidad si han interpuesto tutelas por atención de cáncer infantil. Claramente el sistema sí tiene todavía inequidades en zonas de alta ruralidad, en zonas de población dispersa, y claramente las personas del régimen subsidiado tienen menores tasas de sobrevida que las del régimen contributivo, y esas inequidades son muy importantes para vencer, como lo dice el defensor. ¿Cuáles son esos caminos que la gente así sepa que está en la peor EPS o que tiene las peores condiciones económicas o está en el pueblo más alejado? ¿Cuáles son esas herramientas que puedo usar para decir, si me diagnosticaron con cáncer, yo no me voy a dejar morir, voy a hacer valer mis derechos? ¿Qué le recomendarían los dos, tanto el defensor como usted, doctor John, para decirle a la gente, hombre, no crea que porque es pobre ya le tocó morirse, es que tiene que hacer valer sus derechos? Creo que no sé si se va a contestar primero el defensor. Adelante y ya le damos la palabra al defensor. Claramente hay un ejercicio de derechos al cual todos tenemos la oportunidad de acceder. Se encuentra, por ejemplo, que en algunas zonas del país el acceso al mecanismo de la tutela también, dijéramos, tiene barreras de acceso, pero ese empoderamiento del conocimiento de sus derechos, de que como ciudadano y como persona se tiene un derecho independientemente de la capacidad de pago y otras circunstancias, yo creo que ayuda muchísimo. Como bien lo va a decir el defensor, existen muchas regionales de la Defensoría en el país, de la Liga Colombiana también, y hay una serie de instituciones que están para ese tipo de apoyos, donde las personas tienen que tener conciencia no solamente del derecho, sino de las oportunidades que tienen de sobrevivir si todo se hace a tiempo, y su presión individual o colectiva hace que el sistema funcione. Bueno, y usted, defensor, aparte de decirle a la gente, vaya a la Defensoría del Pueblo, vaya a la Liga Colombiana, ¿qué más agregaría? No, yo lo que creo es que nosotros tenemos 38 regionales y ahí estamos listos a atenderlos, pero además tenemos mucho funcionario que permanentemente están en las zonas rurales y a ellos también pueden acceder para prestarles ese servicio. Pero quisiera decir algo, nosotros estamos estudiando la posibilidad
de iniciar procesos legales penales cuando no le dan debidamente atención a una persona. En la Defensoría creemos en este momento, y está en estudio, que sería un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque a sabiendas de que a la persona le han dicho, usted tiene un cáncer y para salvarse del cáncer, el tratamiento es tal, nos demoramos en darle el debido tratamiento a tiempo. Ahí habría, en nuestro concepto, seguimos estudiando una causa penal de homicidio culposo. Bueno, pues permítame decirle desde mi ignorancia de defensor que además de todas maneras llevo unos cuantos años cubriendo temas de salud, porque en esto empecé por fin, porque o sea, uno no le cabe en la cabeza cuántos estudios jurídicos hay que hacer para llegar a esa conclusión que usted está diciendo, que parece pues bastante lógica. Si yo tengo derecho a la salud, claro, no me diagnostican, no me dan un medicamento, pues me están matando. No es apenas lógico, porque hay que buscarle tanta cosa jurídica. Porque uno también tiene que preservar, o sea, lo que tú dices desde lo de social y como lo has venido viviendo, cubriendo salud, nosotros queremos darle una formalidad e intentaremos las acciones penales necesarias para que se vayan a la cárcel las personas que no le dan los tratamientos requeridos a todos los colombianos. Bueno, pues nos queda ya como un minuto nada más, doctor Marulanda. Yo quisiera que usted terminara con unas recomendaciones de prevención. Ya hablábamos de los buenos hábitos, todos lo sabemos, sirve para prevenir desde que se quiebren las uñas hasta el Alzheimer, ¿no? Que uno tenga buenos hábitos. Pero ¿qué más específicamente? ¿Qué hay nuevo para de verdad uno estar seguro de que se está cuidando como debe ser? Primero tiene que ver mucho ya con el individuo en sí mismo y con su capacidad de vivir bien y, entre comillas, sanamente. O sea, no podemos decir vivir sanamente y tener hábitos de vida saludables si la persona, dijéramos, está en unas condiciones adversas o asimismo no tiene un buen concepto de su propia vida. O sea, que creo que parte del hecho de poder de alguna manera disminuir el riesgo de padecer cáncer es saber vivir. Doctor Marulanda, muchas gracias por habernos acompañado. Defensor, a usted también el agradecimiento y bueno, además por este gesto con el de raparse la cabeza, con el que nos lleva a pensar en los solidarios que tenemos que ser con tantas personas que están, y tantas familias, porque es una enfermedad no solo del quien la padece, sino de la familia, que están sufriendo por estar pasando por un cáncer. Y bueno, nunca sobra los gestos como el que usted ha hecho hoy para despertar esa solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.